esta mañana, Jesús hace una pregunta muy importante a los discípulos ahí en Cesarea de Filipo. Noten lo que dice: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y como una prueba a sus discípulos, Jesús quería saber qué pensaban los discípulos acerca de Cristo. Noten, Él quería preparar a los discípulos por lo que iba a venir. Él quería prepararlos para no nomás su pasión inminente, sino también especialmente las últimas escenas del ministerio de Jesucristo. Esperaba preparar a los discípulos para los eventos venideros que iba a desarrollar en su vida, no nomás en la vida de Cristo, sino también en la vida de los discípulos. Era esencial que los discípulos reconocieran a Jesús como el Mesías antes de que Él fuera crucificado en la cruz del Calvario. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Se recuerdan que Jesús le contestaron y dijeron que eran de 4 individuos? ¿Recuerdan cuáles eran? ¿Quién? Uno dijeron que era ¿quién? Elías. El otro dijo que era ¿quién? El otro dijo ¿quién? El problema con estas opiniones es que reconocían a Jesús como un gran hombre, pero no lo reconocían como un Dios. No lo reconocían como el verdadero Mesías. Y Pedro, se recuerdan, inmediatamente contestó y le dijo: tú eres el Hijo del Hombre de Dios viviente. ¿Cómo sabía Pedro que él era el Hijo de Dios viviente? La palabra Cristo viene del griego que significa rozar, que significa untar, ungir. Cristo el Mesías significa el ungido. Es basado en la idea de derramar a alguien completamente, de modo que el nombre de Cristo hace hincapié la unción especial que nuestro Señor Jesucristo tuvo como Mesías para cumplir la misión que Dios le mandó a este mundo. Y cuando nosotros pronunciamos el nombre Jesucristo, constituye entonces una confesión de nuestra fe, en una unión de la naturaleza humana y la naturaleza divina de nuestro Señor Jesucristo en una persona, en Jesús de Nazaret, el Hijo de María, el Hijo del Hombre, el Cristo el Mesías, el Hijo de Dios. Esa es la expresión que nosotros tenemos. Y a pesar de que la ciudad de Cesarea era construida sobre una enorme pared, Jesús quería enseñar a los discípulos que Él era la verdadera roca donde la iglesia sería edificada. Hoy vamos a estudiar especialmente los versículos 18 de San Mateo capítulo 16. Particularmente quiero enfatizar en 3 palabras en esta mañana: edificaré mi iglesia. Edificaré mi iglesia. En San Mateo capítulo 16, el versículo 18. Y quiero enfatizar las palabras: edificaré mi iglesia. Cuando usted piensa de edificar, ¿qué es la primera cosa que se le viene a la mente? Que va a construir algo, ¿no es cierto? ¿Pero qué más? Que va a restaurar. Cuando piensa en edificar, ¿qué es lo que le viene a la mente? ¿Cómo? Poniendo un cimiento, un fundamento, ¿no es cierto? Poniendo blocks, dijiste, ¿verdad? Pero la iglesia estaba caída en aquel entonces. Edificaré la iglesia. Note, la iglesia es la posesión personal de Jesús. Amén. ¿Quién edifica la iglesia? ¿Quién edifica la iglesia? Cristo Jesús, ¿no es cierto? Cristo es el arquitecto y el originador de la iglesia. Esa fue su idea. Él la protege, Él la guía y Él la dirige. La iglesia fue fundada sobre un fundamento sólido, y ese fundamento sólido es Cristo Jesús. Me encanta lo que dice la sierva del Señor. Dice: el poder humano no estableció la iglesia de Dios, ni puede destruirla. La iglesia no fue fundada sobre la roca de la fuerza humana, sino sobre Cristo Jesús,
roca de la eternidad, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Amén. Y quiero añadir aquí que la presencia de Dios da estabilidad a esta iglesia. ¿Por qué? Por eso Pablo nos dice en 1 Corintios capítulo 3, el versículo 11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento, ¿verdad?, que el que está puesto sobre cuál es Jesucristo. Noten, Jesús dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Cuando se estaba refiriendo a la roca, ¿a qué se estaba refiriendo? ¿Se estaba refiriendo a Pedro o se estaba refiriendo a Jesucristo? Cristo no se estaba refiriendo a Pedro como la roca, donde la iglesia iba a ser edificada. La expresión esta roca se aplica a Cristo mismo como el fundamento de la iglesia cristiana, sobre la base donde se iba a poner la iglesia primitiva. Cristo es la roca donde la iglesia debe de ser edificada. Jesús es la verdadera roca y la iglesia no tiene ningún otro fundamento y no hay ningún otro fundador. No hay ninguna otra roca, solamente hay una y esa es ¿quién? Cristo Jesús. Y por eso Jesús dice que Cristo es la cabeza de la iglesia. Pablo escribió ahí en Efesios y sometió todas las cosas bajo sus pies y dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Efesios capítulo 1, versículo 21 y 22. Y en Colosenses capítulo 1, los versículos 1 y 18 dice, Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Edificaré iglesia. Pero la palabra edificaré también se refiere a algo que va a suceder en el futuro, ¿no es cierto? Cuando San Mateo escribió estas palabras, la iglesia todavía no había sido fundada, ¿cierto? No, era una promesa que el Señor le dijo que iba a suceder en el futuro. Edificaré mi iglesia. El maestro no dijo edificado, justo edificando, pero dijo edificaré mi iglesia. La iglesia no existía cuando Jesús hizo esta declaración. Más bien, era una promesa para el futuro. Pero creo que también la palabra edificaré tiene otra aplicación. El término edificaré sugiere no solamente un comienzo, sino también un proceso y un progreso que se iba a suceder. La iglesia en la cual Jesús construyó, que le dijo a Pedro, dijo, edificaré mi iglesia. ¿Sabe que la iglesia no era de San Pedro? La iglesia no es del pastor Chacón, ni del pastor González. La iglesia no nos pertenece a nosotros, no le pertenece a cada uno de ustedes. Somos parte de la iglesia, pero la cabeza de la iglesia es ¿quién? Cristo Jesús. Y le pertenece a Él. Y Él es el que es el fundamento y el fundador de esta iglesia. ¿Sabe cuál es nuestro problema? Nuestro problema es que nosotros queremos que sea mi iglesia, que me pertenezca a mí. Y quiero desarrollar la iglesia de mi manera. Y lo que yo digo aquí en la iglesia se debe de hacer porque así es y así lo digo yo. ¿Eso es lo que estaba diciendo nuestro Señor Jesucristo aquí? No. Era temprano de mañana. De repente el Espíritu Santo llenó la casa. De repente se vio en el cielo, vino en el cielo estruendos como de viento. Y se vieron lenguas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos. La Biblia nos dice en Hechos capítulo 2 que todos estaban llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas. Lenguas extrañas, pero parecía que todos podían entender. ¿Qué estaba pasando? Jesús comenzó a edificar la iglesia precisamente como lo había prometido ahí en San Mateo. El apóstol Pablo, si ustedes recuerdan, predicó un sermón poderoso a la multitud de Jerusalén. En el mensaje les presentó a Jesús el Mesías.
Pedro, si ustedes se recuerdan, fue el que llamó a Jesús Cristo, el Hijo de Dios. Fue el primero a quien Jesús le había dicho que iba a ayudar a edificar la iglesia. Pero fue también el primero que negó a Jesús. Y ahora, nuestro Señor usa a Pedro para llevar un mensaje poderoso a la multitud que estaba ahí. Y miren lo que sucedió aquí. Abran sus Biblias conmigo ahí en Hechos capítulo 2, el versículo 41. En Hechos capítulo 2, el versículo 41. Quiero que miren cómo usó Jesús a Pedro y cómo los primeros conversos respondieron al mensaje que él estaba predicando. Y miren cómo la gente respondió a esta predicación. Ya la tienen en Hechos capítulo 2, el versículo 41. Noten. Así que los que recibieron su palabra, ¿qué pasó? Fueron bautizados. Y se llenó aquel día 2 personas. ¿Cuántas? Están escuchando, qué bien. Noten, cuando la gente escuchó la buena nueva del Evangelio, ¿qué hicieron? Ellos recibieron el mensaje que Pedro les había dado. La palabra original ahí en recibir quiere decir que conocieron la verdad como eran, la creyeron, la aceptaron, la hicieron parte de sus vidas. Ese es como una persona llega a ser un cristiano. Es como la iglesia es edificada. Escuchas acerca de la muerte de Cristo, reconoces que Jesús murió por tus pecados y crees en Él y lo recibes por fe. Quiero que noten, ¿cuántas personas fueron bautizadas? 3,000 personas. El mensaje de Pedro que dio era algo increíble, algo extraordinario, algo que a veces no podemos entender y concebir. El cuerpo de la iglesia de Cristo ahí en Jerusalén se multiplicó 26 veces, de 120 a 3,120 personas. Yo les pregunto, ¿qué harían ustedes si 3,000 nuevas personas se bautizarían aquí en esta iglesia? ¿Están felices? ¿Por qué se bautizaron tantos ahí en la iglesia primitiva? ¿Y por qué en aquel entonces se estaban bautizando tanto y ahora no se bautizan tanto como aquel entonces? ¿Qué estaba sucediendo en la iglesia primitiva que no está sucediendo aquí con nosotros hoy? ¿Por qué tantos aceptaron, recibieron la palabra de Dios? Como mencionó usted temprano, que estaba edificando. ¿Eh? ¿Qué es lo que nos está teniendo nosotros para que las personas no lleguen aquí a la iglesia? ¿Qué es lo que nos falta a nosotros aquí en la iglesia para que crezcamos? ¿Puedo ser honesto con ustedes? ¿Saben lo que nos falta a nosotros, creo? Nos falta ese amor y esa unidad que no existía, que existía, en la iglesia primitiva. Noten lo que dice la sierva del Señor. Escuchen. Si nos humillamos ante Dios y fuéramos bondadosos y corteses, tiernos y compasivos, habría 100 conversos de la verdad donde ahora hay solo uno. ¿Escucharon bien? Si nos humillamos ante Dios y fuéramos bondadosos y corteses, tiernos y compasivos, habría 100 conversos a la verdad donde ahora hay solo uno. Pero, profesando ser convertidos, llevamos como nosotros un paquete nosotros mismos que consideramos demasiado preciosos de dejar. Es nuestro privilegio de entregar estas cargas al pie de Cristo y en su lugar tomar el carácter, ser semejante a Él. Saben que nosotros como iglesia estamos creciendo bastante mundialmente. Estamos creciendo, el año pasado, más de 1 millón de personas fueron bautizadas. Dicen que un adventista se hace miembro de la iglesia cada 6 u 8 segundos.
Amén. Pónganse a pensar. Pero también tenemos otro problema. Muchos de los que están aceptando a Jesús y se bautizan en la iglesia, se están yendo de la iglesia. Predicamos, aceptan a Jesús. ¿Saben cuántos están yendo de la iglesia? Y no es solamente aquí en los Estados Unidos, sino estamos hablando mundialmente. De cada 10 personas que se bautizan, 4 a 5 personas se van. ¿Escucharon bien? Quiere decir que la retención dentro de la iglesia adventista es como 50%. De 1000 personas o 10 que se bautizan, 5 se quedan. Y se han hecho bastantes estudios relacionados por qué las iglesias, por qué los miembros están quedando en la iglesia y por qué se van. Y muchos de los que están saliendo de la iglesia son los jóvenes. Los jóvenes tienen ese deseo de hacer algo para el Señor. Pero una de las cosas lo que pasa es que nosotros como adultos no los dejamos que desarrollen sus talentos dentro de la iglesia. Quieren dar su vida al Señor, quieren hacer algo, aman al Señor de todo corazón, pero nosotros limitamos lo que hacen. ¿Por qué los adultos se están yendo de la iglesia? Hay 2 factores. Uno, la razón principal es por las relaciones interpersonales que existen dentro de los hermanos. Las personas no se van por doctrinas. Ellos creen en las doctrinas adventistas. Ellos creen en la palabra de Dios. Ellos creen en todo lo que se les enseñó. Pero lo que pasa es que tuvieron pleito con un hermano o una hermana. Wow. Me recuerdo una vez una persona me dijo, ¿sabe qué? Estoy cansado ya de todas las novelas que existen dentro de la iglesia. Es como si estuviéramos viendo novelas dentro de la televisión, dice. Yo quiero venir a la iglesia para tener paz y tranquilidad. Yo tengo tantos problemas en el trabajo, en mi hogar. Yo quiero que la iglesia sea un lugar de refugio para mí. Pero en lugar de eso, hay pleitos, hay problemas. Los hermanos no se llevan bien el uno con el otro. Qué triste, ¿no? El segundo factor por qué la gente está yendo a la iglesia no nomás es por las relaciones interpersonales, pero también porque no son aceptados dentro de la iglesia completamente. Hay muchos clics, ¿se conoce la palabra, no es cierto? Dentro de la iglesia, cada grupito que es difícil penetrar a ese grupito. Pero también hay el tercer factor. Ser adventista es un cambio de vida total. Es un cambio de estilo de vida que a veces es, póngase a pensar, llegar a ser adventista es un cambio total de lo que conocía antes de ustedes. Una persona escribió y dijo que cuando él la primera vez fue a la iglesia, estaba contento, estaba alegre, estaba feliz, que ahora era su primera vez que él iba. Dice, yo me sentí raro dentro de la iglesia al comienzo, porque nadie habló conmigo, nadie me saludó. Y luego comenzaron a hablar y yo no les entendía lo que estaban hablando, porque tenían su propio idioma. Y luego comenzaron a hablar de una señora que nunca había escuchado. ¿Quién es la señora White? Y luego comenzaron a hablar dice, yo me sentí también incómodo porque yo no traía traje ni corbata y parece que todos estaban bien vestidos. Y luego le hice en los comentarios, es que un cambio radical es entrar a la iglesia adventista. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros, mis hermanos? Para que los miembros y visitas
se sientan cómodos cuando vengan a la iglesia. Y más bien, noten, cuando en la iglesia primitiva 3,000 personas llegaron, hicieron parte de la iglesia, quiero que recuerden algo, había sencillez en aquel entonces. No había pastor de iglesia. Sorry about that, pastor. No había junta de ancianos. No había junta de iglesia. No había una iglesia conservadora, una iglesia liberal. No había grupos separatistas. No había corrupción. Lo que vemos es que había 3,120 personas viviendo sus vidas con el Espíritu Santo y dejando que el Espíritu Santo dirigiera sus vidas paso a paso. Y estaban listos para escuchar la voz del Espíritu Santo. Aquí viene la siguiente pregunta. ¿Quién edifica la iglesia? Cristo, Dios. Si Dios edifica la iglesia, ¿cuál es nuestra parte? Si Dios es el que edifica la iglesia, ¿cuál es nuestra parte? ¿Qué papel tenemos que desarrollar nosotros? En las Sagradas Escrituras, la edificación de la congregación es obra de Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Si Dios es quien edifica la iglesia, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Cuando una persona se convierte, ¿sabe dónde es edificado? Es edificado solamente dentro de la comunidad del pueblo de Dios, dentro de la iglesia. Edificar, o podemos decir construcción, solo ocurre cuando hay el miembro o nosotros tenemos una relación fuerte con el Señor. Y entonces, le hago otra pregunta. Dice, edificaré mi iglesia. La palabra en griego para iglesia es similar a la en español, eclesia, en el Nuevo Testamento. Normalmente se refiere a una organización local, pero a veces se refiere a un sentido más general. Viene dos palabras, eke y keno, fuera, llamado fuera. Y ocurre más de 115 veces en el Nuevo Testamento. Y cuando se habla de la iglesia, normalmente se habla de una asamblea, un grupo de individuos. Y la palabra original era usada en términos para hablar de asambleas políticos que se daban en aquel entonces. Pero entonces los escritores bíblicos comenzaron a hablar, a escribir de una asamblea de creyentes para un fin. Entonces, la iglesia es una asociación de personas. Y esto representa un grupo de personas que se juntan con fines, con un fin, con una finalidad, con un propósito. La iglesia, mis hermanos, es nosotros. La iglesia, mis hermanos, es la gente que viene a la iglesia. Nosotros somos la piedra angular de la iglesia es la gente. Y por eso creo que cuando uno mira la iglesia es viva, la iglesia es activa, la iglesia es un organismo viviente y todo organismo vivo crece, ¿no es cierto? Algunos crecemos más alto que otros, pero ese es otro problema, ¿no? Pero falta de crecimiento, con excepción de la familia Chacón, ¿no? De esa manera, ¿no? Quiere decir que hay alguna posibilidad de enfermedad. De la misma manera, como la iglesia es un organismo viviente, y si es saludable, quiere decir que la iglesia debe de crecer naturalmente, ¿no es cierto? Debe de crecer naturalmente. La iglesia, entonces, vamos a decir, es un cuerpo, es un organismo, y ese organismo está vivo. Si la iglesia no está creciendo, mis hermanos, la iglesia está muriendo. Les pregunto, ¿por qué vienen a la iglesia? ¿Con qué fin y propósito vienen a la iglesia? ¿Para qué vienen a la iglesia? ¿Para ver a sus amigos? ¿Para escuchar la palabra del Señor? ¿Por qué vengo a la iglesia?
¿Cuál es el propósito? ¿Por qué yo vengo aquí todos los sábados? Sí, mis hermanos, cuando yo vengo a la iglesia, mi primer propósito es tener una relación personal con mi Dios, mi Salvador y mi Redentor. Amén. Yo vengo a la iglesia porque es importante para mi crecimiento espiritual, pero también la iglesia debe ser un lugar de refugio, un lugar donde uno puede estar dentro de la presencia de Dios, cuando uno puede dejar todos nuestros problemas, todos nuestros pleitos, todos nuestros quehaceres que tenemos allá afuera de la puerta y venir aquí a la casa con humildad para presentarnos ante el Señor. ¿Por qué? Vinimos aquí para que el Señor nos cambie. Venimos aquí a la iglesia para que el Señor sea parte de nuestra vida. Todos los argumentos, todos los temores, todas las presiones deben de ser dejados afuera de la puerta. Todos los pleitos, toda la política, todos los problemas deben ser dejados afuera de la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia debe de ser un lugar de refugio para encontrar descanso y paz. ¿Por qué venimos aquí? Venimos aquí para reunirnos, para formar una comunidad, celebrando lo que Jesucristo ha hecho por nosotros. Amén. Amén. Y les pregunto, ¿ha hecho Jesús muchas cosas para ustedes? Amén. Sí, la misión de la iglesia y la comisión que se dio a la iglesia deriva del Maestro y es cumplida a través del poder del Espíritu Santo. La iglesia es la agencia designada ¿para qué? Para la salvación de los hombres. Esa es la misión. Fue organizado para servir y su misión es llevar el Evangelio a todo el mundo. La iglesia es la depositaria de las gracias, de la riqueza de las gracias de Cristo. Me pregunto, ¿por qué venimos a la iglesia? ¿Con qué propósito? Nosotros debemos de venir a la iglesia para celebrar el amor de Dios. Amén. En la iglesia venimos porque es una escuela espiritual cuyo objetivo es que fortalecer no nomás las relaciones que tenemos uno con los otros, sino también fortalecer la relación que nosotros tenemos con nuestro Dios y Salvador. Ninguna iglesia sería un edificio sin los creyentes. Sin los creyentes este edificio no valdría nada. Nuestra misión no son edificios. Nuestra misión es la gente, individuos que necesitan salvación, que necesitan ayuda a conocer a Jesús como Salvador personal. Este edificio fue construido con un propósito para adorar al Señor, Este edificio sirve la misión de la iglesia. Nuestra misión, mis hermanos, no son edificios. Nuestra misión es la gente. La iglesia siempre ha sido y será para los adoradores que vienen aquí para buscar salvación. Pero ¿saben qué? Todos nosotros nos necesitamos unos a otros. Todos nosotros somos importantes en la causa del Señor. Todos nosotros somos importantes y Dios nos ha dado a nosotros dones y talentos que pueden ser utilizados para honra y gloria de Dios. Todos nosotros desarrollamos un papel importante en la salvación de las almas. Venimos a la iglesia, ¿saben por qué? Porque amamos a Dios de todo corazón y deseamos un cambio de nuestro carácter. Yo le pregunto, cuando asistimos a la iglesia, cuando tenemos la iglesia, venimos aquí a la iglesia, ¿con qué fin venimos? ¿Por qué dejar una última pregunta antes de terminar? ¿Aman a su iglesia? No los veo muy convencidos. ¿Aman a su iglesia? Amén. Un poquito mejor. ¿Aman a su iglesia? Amén. ¿Por qué no trabajamos entonces juntos y en armonía, en amor, para edificarnos unos a nosotros? ¿Por qué no nos edificamos para honra y gloria de Dios? Permitamos que Dios nos use
usarse como instrumentos para que su reino, para el reino de Dios sea edificado. Que nosotros podemos estar como instrumentos para que otros puedan llegar a conocer lo que nosotros conocemos. ¿Por qué no le pedimos a Dios que nos dé la sabiduría para edificarnos los unos a los otros y no destruirnos unos a otros? Mi oración, mis hermanos, es que como iglesia, como cuerpo de Cristo, seamos unidos, dispuestos a buscar la presencia divina en nuestra comunidad y como individualmente. Hermanos, ¿cuántos de ustedes esta mañana quieren renovar sus vidas al Señor y decir que quieren ahora servir a Dios con un nuevo propósito? ¿Y cuántos de ustedes quieren edificar el cuerpo de Cristo? ¿Saben qué? Yo no trabajo por mí mismo, yo trabajo por el Señor. ¿Están ustedes, mis hermanos, en esta mañana? Usar sus talentos, su tiempo y su tesoro para cumplir la misión que Dios nos ha dejado. Y sobre todo, ¿están ustedes dispuestos para edificarse los unos a los otros? Ayudarse los unos a los otros para crecer en su vida espiritual. ¿Puedo ver sus manos si están dispuestos a hacer eso? Que Dios nos ayude, mis hermanos. Estamos aquí con un propósito, con un fin, para que la obra de Dios siga adelante. Y Dios nos usa a nosotros como instrumentos para llevar la obra que Dios nos ha dado. Que Dios nos ayude, mis hermanos, a ser fiel a la causa del Señor. Pero no nomás ser fiel, sino que nos ayudemos unos a otros, que nos edifiquemos los unos a otros. Que cuando visitas vengan aquí a esta iglesia, miren el amor de Dios en nuestras vidas. Que miren que hay una unidad cristiana como nunca antes. Porque ¿saben qué? Cuando visitas, llegan aquí a nuestra iglesia, ellos inmediatamente saben si hay problemas o no hay problemas. Ellos inmediatamente se dan cuenta qué está pasando en la iglesia. Pero ¿por qué no le pidamos a Dios que nos ayude a demostrar el amor de Dios en nuestras vidas y dentro de la iglesia, para que la honra de gloria sea a nuestro Señor y no a nosotros? Que Dios nos ayude, mis hermanos, a seguir adelante. Que guardemos los mandamientos de Dios y tengamos la fe de Cristo Jesús. Y que el amor de Dios reine en nuestros corazones. Que Dios nos ayude. Gracias, pastor, por este hermoso mensaje, ¿verdad? ¿Cuánto nos gustó el mensaje que nos trajo? Amén, ¿verdad? Él hizo varias preguntas, ¿verdad? Y pues yo pregunto, ¿cómo responderíamos nosotros, ¿verdad? Si Cristo nos dijera, ¿quién dicen ustedes que soy yo? ¿Verdad? Una de las lecturas bíblicas que mencionamos al principio, ¿verdad? ¿Cómo responderíamos, verdad? Diríamos, como dijo el apóstol Pedro, tú eres el Dios viviente, ¿verdad? ¿Qué le contestó Cristo? No te reveló sangre, carne ni sangre, ¿verdad? Sino Dios, ¿verdad? Así que esperemos que el Señor, ¿verdad?, nos siga bendiciendo y siendo ese medio, ¿verdad?, para seguir creciendo, ¿verdad?, como hermanos y traer más personas a los pies del Señor Jesús a nuestra iglesia. ¿Verdad? Allí lo dice en Mateo 16, 17, ¿verdad? Que dice que bienaventurado eres porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Así que esperemos, ¿verdad?, hacernos propias estas palabras, ¿verdad? Que Dios nos hace esa pregunta, ¿verdad? De que así quiere Él que nosotros también estemos dispuestos, ¿verdad?, a ese crecimiento espiritual. Así que, hermanos, los invito, ¿verdad?, meditando en ese hermoso mensaje que el pastor nos trajo, ¿verdad? Los invito, si aceptamos ese mensaje, ¿verdad?, en nuestro corazón y estamos dispuestos a trabajar, ¿verdad?, en la obra del Señor, los invito a que nos pongamos de pie y oremos a nuestro Dios. Querido
pido, Padre Celestial, que tu morada es en la altura de los cielos. Estamos agradecidos, Señor, porque tú eres bueno y misericordioso con cada uno de nosotros. En esta mañana, Señor, hemos escuchado, Señor, este hermoso mensaje, Señor, y esperemos que se quede en nuestros corazones, Señor, y que cada uno, con la ayuda de tu Santo Espíritu, podamos hacer nuestra parte, Señor. Hemos escuchado, Señor, cuál es la parte que nos toca, Señor, así que tú ayúdanos para caminar siempre en tus pisadas y seguir tu ejemplo. Quédate pues con cada uno de los presentes, Señor, y síguenos bendiciendo ahora y siempre. Te lo pedimos con el perdón de nuestras faltas, en Cristo Jesús. Amén. Qué bonito mensaje, ¿verdad? Pastor Chacón. Quiero pedirles un favor. Vamos a orar por los elementos que tenemos ahora en este día. Y si ustedes no me conocen, cuando usted va para mi casa, la visita para mí es la más importante. Yo le doy a ellos primero, les sirvo primero a mi visita antes que yo me sienta a comer con ellos. Y les voy a pedir a cada miembro de la iglesia y todos que por favor vamos a tener ese honor y ese gusto de primero darle a nuestras visitas la primera fila en la línea. Yo quiero mirar toda la visita primero en fila en la línea, por favor, para que ellos se sirvan primero porque ellos tienen mucho trabajo adelante en esta tarde. Ojalá que todos podamos tomar parte en estos eventos de esta tarde, gracias a Dios. Vamos a orar por los alimentos y luego ya podemos seguir adelante. Padre Celestial, que estás en el cielo, te damos gracias otra vez más por este privilegio, Señor, que tú nos das a nosotros. Gracias por el mensaje, Señor, que trajo el pastor Chacón, Señor, gracias. Pero, Señor, es muy importante escuchar, podemos escuchar, pero tenemos que poner esas palabras en nuestros corazones, Señor. Si nuestra iglesia quiere crecer, es por ti que esta iglesia va a crecer, no por nosotros, no por los ancianos, no por el pastor, ni por las visitas que vienen, Señor. Es por ti que esta iglesia va a seguir adelante, Señor. Queremos que tú bendigas a cada persona que trabajó para traer los elementos a tu templo, Señor. Y que tú los bendigas, Señor, estos alimentos que sean bien para nuestra salud, Señor. Gracias otra vez más, Señor, por ese don, Señor, la vida que tú los das para estar aquí en tu tiempo, para celebrar este día, Señor. Y no nada más este día, pero todos los días que siguen aquí con esta vida que tú los tienes prestada, Señor. En tu nombre te lo pedimos, Señor. Amén. Un momento, íbamos a tener la profesión de fe de nuestro hermano Minor Ordóñez, pero la secretaria me contactó mientras estábamos y ellos lo van a traer a la junta, entonces vamos a hacerlo por transferencia más adelante. No es bueno a duplicar, vamos a esperar. Ahora el predicador de este día va a dar la benedicción y podemos empezar. Gracias, Señor, te damos porque eres bueno con nosotros. Gracias, Señor, que estableciste la iglesia con un propósito y un fin. Pedimos, Señor, que podamos nosotros con nuestros dones y talentos usarlos para hacer crecer la iglesia y edificar la iglesia y edificarnos los unos a los otros. Guíanos el resto de este día, Señor, y durante esta semana, cuando tengamos dificultades y problemas y no sabemos qué hacer, pedimos, Señor, que nos ayudes a aferrarnos a ti y depender de ti día tras día. Nos ponemos en tus manos. Úsanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.